Y si te dijera que la guerra más peligrosa del siglo XXI no comenzó en una reunión de las Naciones Unidas, ni en un acuerdo nuclear aparentemente roto, ni siquiera con el lanzamiento de un misil. Y si te dijera que este conflicto fue escrito hace miles de años en un libro antiguo, tan antiguo como la humanidad misma. Hoy hablaremos de Israel e Irán, pero no desde los titulares, no desde las trincheras políticas. Hoy vamos a mirar debajo del telón, porque hay una historia que no se está contando, una historia que conecta guerras, sangre, profecías y también economías. Y cuando se revela toda la verdad, algo cambia. Así que empecemos. Antes de que Irán amenazara con borrar a Israel del mapa, antes de que se fabricaran las centrifugadoras nucleares o se formaran alianzas militares, la Biblia ya había hablado, ya había nombrado a Persia. Persia no es una pieza menor en la historia sagrada, es uno de los actores principales, y lo que estamos viendo hoy ya estaba escrito. En Ezequiel 38, el profeta describe una coalición de naciones que vendrá contra Israel en los últimos días. Y una de las primeras mencionadas es Persia. Hoy Persia tiene un nombre nuevo, sí, así como lo estás imaginando, es Irán. Pero la pregunta es, ¿cómo pasó de ser un aliado profético a convertirse en un antagonista espiritual? Para entender esta guerra no basta leer noticias. Hay que abrir la Biblia e ir directamente al libro de Génesis. Allí encontramos a Abraham, un hombre, dos hijos, dos destinos, Ismael e Isaac. Ismael, el hijo nacido de la impaciencia, Isaac, el hijo de la promesa. Uno recibiría la bendición, el otro el pacto. De Isaac vendría Jacob, de Jacob las 12 tribus de Israel. De Ismael, el linaje que daría lugar a los pueblos árabes, incluyendo territorios donde hoy se levantan voces en contra de Israel. Y desde otro linaje, Jafet, nació Madaí, y de Madaí los médanos y persa. 3 corrientes, 3 ramas y un solo epicentro. Sí, Jerusalén. Pero a mi entender, este no es un conflicto de fronteras, es un choque de propósito que seguiremos descubriendo en el transcurso de este video. Así que te invito a quedarte y a suscribirte a nuestro canal y está atento a las notificaciones, porque día a día estaremos escudriñando esta guerra espiritual. Cuando el templo fue destruido y el pueblo de Judá arrastrado a Babilonia, todo parecía perdido, pero Dios ya había levantado un nombre, Ciro, un rey persa, pagano, pero aún así ungido por Dios. El Señor dice de Ciro: Él cumplirá todo lo que yo deseo. Dirá a Jerusalén: serás reconstruida. Eso lo conseguimos en Isaías 44:28. Y así fue. Persia restauró a Israel, de enemigo a aliado, de extraño a instrumento. Pero los imperios cambian, los corazones también, y la historia no terminó allí. Pero antes de continuar con esta historia, te estás dando cuenta de la soberanía de Dios. Él hace como quiere y cuando quiere. Job 23, 13, 14 nos dice: Dios hace lo que quiere, pues es el único Dios. Nadie lo hace cambiar de planes. Así que Él hará conmigo todo lo que quiera hacer. Así que ¿quién podría decirle lo contrario? Y es lo que estamos evidenciando en esta historia. ¿Quién podría cambiar el plan que ya Él tiene preestablecido? Continuemos con nuestra historia. Tras el reinado de Ciro y Darío, subió al trono Jerjes, conocido también como Asuero en el relato bíblico. Fue durante su imperio vasto y poderoso que surgió un nuevo enemigo del pueblo judío, Amán, un hombre ambicioso y resentido, elevado a una posición de gran autoridad en el palacio. Consumido por el odio, tramó un plan para exterminar a todos los judíos del reino. Aprovechando su influencia para persuadir al rey,
de emitir un edicto sellado con el anillo real, una sentencia de muerte legal e irrevocable contra una nación entera. Pero en medio del lujo del palacio de Susa, Dios ya había colocado una pieza clave en el tablero. Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, que había sido escogida como reina. Sin que el rey supiera su origen, silenciosa, discreta pero valiente, Esther debía ahora decidir si callar o actuar, aún poniendo en riesgo su vida. Entonces Mardoqueo le envió un mensaje que resonó con poder profético. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Eso lo conseguimos en Esther 4:14. Ese llamado despertó en Esther el coraje de interceder. Tras ayunar 3 días, se presentó sin ser llamada ante el rey, un acto que podía costarle la vida, pero fue recibida con favor. Esther reveló la traición de Amán y defendió a su pueblo. El resultado fue un giro radical. El enemigo fue colgado de la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y los judíos fueron autorizados a defenderse. El genocidio se convirtió en liberación, el dolor en celebración, y desde entonces el pueblo conmemora estas victorias en la fiesta de El Purim. Una vez más, Persia fue el escenario de una guerra silenciosa entre el mal y la redención. Y Dios, como siempre, levantó a alguien dispuesto a cumplir su propósito. Siglos pasaron, los imperios cayeron, los nombres en el mapa cambiaron. Persia dejó de ser un imperio y pasó a llamarse Irán. Pero algo permaneció intacto a lo largo del tiempo: el conflicto espiritual. En 1979, tras décadas de tensiones internas, el país vivió un cambio radical. La revolución islámica derrocó al último Shah pro-occidental y colocó en el poder a un nuevo tipo de liderazgo: el Ayatolá, un clérigo chiita que convirtió a Irán en una república teocrática, donde la política quedó completamente subordinada a la religión. Desde ese entonces, Israel se convirtió en el enemigo espiritual islámico. Jomeini no hablaba solo de desacuerdos geopolíticos, hablaba de una guerra santa, una confrontación que según él era parte de un deber sagrado. No era una enemistad de fronteras, era ideológica, era religiosa y era ancestral. El nuevo régimen rompió relaciones con Israel y comenzó a financiar y a armar a grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Palestina, extendiendo su influencia por todo Medio Oriente a través de lo que llaman el eje de la resistencia. Mientras la comunidad internacional centraba su atención en el desarrollo del programa nuclear iraní, detrás del telón se tejía algo más profundo: una agenda espiritual envuelta en discursos políticos. Lo que muchos interpretaban como una amenaza militar, la Biblia lo describe como una batalla invisible, donde fuerzas espirituales operan en las sombras, como dijo el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra carnes y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Eso lo encontrarás en Efesios 6:12. Irán, la antigua Persia, volvió al centro del escenario profético, pero esta vez con armas modernas y los mismos antiguos espíritus detrás. Cada conflicto tiene un costo, y este también. Pero no solo se mide en misiles ni en bajas humanas, se siente en los mercados, en los bolsillos, en la estabilidad global. Las tensiones entre Irán e Israel han provocado más que choques diplomáticos, han sacudido los mercados energéticos internacionales, han logrado disparar los precios del petróleo y generando incertidumbre en las principales bolsas del mundo. La amenaza de una escalada bélica en Medio Oriente no es un tema lejano, afecta directamente la economía global.
Y uno de los puntos más estratégicos del planeta está en juego: el estrecho de Hormuz, un paso angosto de apenas 39 kilómetros de ancho, por donde transita casi el 20% del petróleo mundial. Irán ha amenazado en múltiples ocasiones con bloquear este paso si es atacado, sabiendo que cualquier interrupción allí paralizaría rutas comerciales y encarecería el combustible en todo el mundo. Cada amenaza de guerra empuja el crudo al alza y deja a economías enteras tambaleando. Pero en medio de esta tensión se dibuja un contraste radical. Mientras Irán canaliza recursos para financiar milicias como Hezbollah y Hamas, patrocinando conflictos desde Yemen hasta Gaza, Israel canaliza inversión, conocimiento e innovación. Ha convertido el desierto en terreno fértil y los desafíos en oportunidades. Ha florecido en tecnología, medicina, agricultura y energía renovable. Mientras uno alimenta una ideología basada en el odio, el otro construye un futuro desde la resiliencia. Mientras uno exporta guerra, el otro exporta soluciones. Y así, dos visiones de mundo se enfrentan. Una que mira hacia el pasado con rencor y otra que construye el mañana con propósito. Israel, un pueblo pequeño rodeado de enemigos, con pocos recursos naturales, ha logrado convertirse en una de las potencias tecnológicas del mundo. Ha dado al mundo avances en ciberseguridad, medicina, inteligencia artificial, agricultura avanzada y energías limpias. Cada guerra ha sido un catalizador, no un freno. Cada ataque, una razón más para fortalecerse. ¿Cómo es esto posible? Porque el mismo Dios que prometió su restauración, también prometió su provisión. Y florecerá el desierto como un lirio. Ezequiel no solo vio ejército, vio intenciones, vio el corazón detrás del conflicto. En su visión profética, siglos antes de que esto se formara, antes de los mapas modernos, había hablado de una coalición de naciones que se levantaría en contra de Israel. Entre ellas mencionó un nombre clave, nuevamente Persia, el antiguo nombre de los que hoy conocemos como Irán. Subirás contra un pueblo pacífico y pensarás un mal pensamiento. Ezequías 38:11. No se trataría simplemente de una invasión territorial, sino de un ataque contra el propósito de Dios mismo. El objetivo no sería solo tierra, sería el pacto, la promesa, el testimonio de que Dios escogió un pueblo y lo estableció. Una alianza oscura se formará, no por geopolítica, sino por rebelión espiritual. Será una unión de intenciones maliciosas, un desafío abierto al plan eterno del Creador. Pero Dios no permanecerá en silencio. El mismo pasaje nos muestra su respuesta: fuego, terremoto, juicio y finalmente gloria. No para destrucción del pueblo, sino para que las naciones conozcan que Él es el Señor. Ezequiel vio más que una guerra, vio la escena final de un conflicto que comenzó en lo invisible y que terminará con Dios mostrándose soberano ante el mundo. No es geopolítica, es profecía. Zacarías lo dijo: sus pies estarán sobre el monte de los olivos. El mismo lugar desde donde Jesús ascendió será el lugar donde volverá. Y cuando lo haga, no vendrá a negociar, vendrá a reinar. Israel no está solo, nunca lo estuvo. En Daniel 10, el profeta relata un momento sorprendente. Un ángel enviado con una respuesta del cielo fue detenido por el príncipe de Persia durante 21 días. Quiero dejarte en claro que no era un rey terrenal, no era un hombre, era una entidad espiritual, una potencia demoníaca que operaba detrás del imperio. Esta escena revela una verdad poderosa: las batallas visibles tienen raíces invisibles, como lo escribió el apóstol Pablo siglos después. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huéspedes espirituales de maldad.
en las regiones celestes. Irán no es solo un país moderno con tensiones políticas, es una pieza estratégica en un conflicto mayor, uno que trasciende fronteras y tratados. Detrás de cada discurso de odio, detrás de cada amenaza de guerra, se esconde una sombra antigua, un espíritu que se resiste al cumplimiento del pacto de Dios con Israel. Porque no es solo un conflicto territorial, es una guerra espiritual entre la promesa y la oposición, entre el propósito de Dios y aquellos que temen verlo cumplido. Ten en cuenta que ya han surgido muchos anticristos. Primera de Juan 2:18. El espíritu del anticristo no solo niega a Cristo, persigue su herencia, intenta borrar toda señal de su promesa, y esto incluye a Israel. Cada misil lanzado contra Jerusalén es una declaración espiritual. Cada intento de borrar su nombre es un eco de la serpiente del Edén. Pero hay una voz más fuerte, y mientras el mundo se adormece, la iglesia debe despertar. Orad por la paz de Jerusalén. Salmos 122:6. Y tu oración no debe ser como un espectador, debe ser como un intercesor, como parte viva de esta historia, porque el reloj profético no se detiene y la historia no está terminada. Según la profecía, los reinos se alzan, las economías tiemblan, los ejércitos se arman, pero nada detendrá lo que Dios ha escrito. El que está sentado en el cielo se reirá. Salmo 2. Con esto te quiero decir que la última palabra no la tendrá ni Irán ni Israel, ni la ONU ni la OTAN. La última palabra la tendrá el Rey. Y cuando Él venga, no vendrá solo por Jerusalén, vendrá por los suyos, por los que entendieron que no hay política más allá que el trono. Porque la guerra está escrita, pero nuestra respuesta se escribe hoy. De manera que este no es solo un conflicto lejano, es una señal, una alarma profética que nos recuerda que las escrituras siguen cumpliéndose ante nuestros ojos. Ahora más que nunca despierta, no mires estos acontecimientos como simples noticias, míralos como parte de un plan eterno. Vuelve a la palabra, ora por discernimiento, ora por Israel y prepárate, porque cuando todo parece oscurecerse, la redención está más cerca de lo que imaginamos. Suscríbete si deseas entender la historia desde la perspectiva bíblica. Comparte este mensaje si crees que más personas deben despertar de esta verdad. Dale like si algo en tu espíritu resonó hoy. El tiempo es corto, pero Dios aún está escribiendo su historia y tú formas parte de ella. Bendiciones.